Hola, mi nombre es Felipe Robledo, la empresa se llama AgroPlus Integral, yo soy el director y trabajamos, la empresa tiene sede en Valencia, pero nuestro ámbito de actuación es toda España, toda la península. Nace de una empresa familiar, una pequeña empresa familiar, yo soy la cuarta generación, mi familia se dedicaba a la ganadería, mi padre tenía una granja con ovejas y con cabras y se dedicaban a la producción de leche y de carne. Entonces, AgroPlus nace de estos orígenes y poco a poco el tiempo se va convirtiendo en lo que es actualmente, ¿no? Entonces, mi padre fallece cuando yo todavía era joven, estaba con mi hermano luego se desvincula al poco tiempo y yo sigo indagando, sigo aprendiendo, sigo trabajando lo que hacía mi padre y poco a poco veo que realmente la oportunidad de negocio puede estar en el tema de los residuos de origen agroindustrial. Cuando mi padre tenía ya los animales, empezó a consumir pulpa de cítricos de una industria que abrió cerca, una fábrica de zumos que abrió cerca, y entonces empezó a utilizarlo como alimentación para las ovejas. ¿Vale? Entonces, claro, cuando mi padre falleció, uno de los productos que utilizaba para alimentar a las ovejas era la cáscara de cítricos. Entonces, ahí viene un poco el origen de lo que es el tema del residuo, del aprovechamiento del residuo de origen agroindustrial para la alimentación de animales. Hace bastante tiempo, cuando empecé con todo el negocio, realmente vi que estaba existiendo una concentración de empresas agroindustriales, una concentración empresarial sectorial. Cada vez las industrias agroalimentarias eran más grandes, de mayor tamaño y generaban más y más residuo. Entonces, vi que realmente había una oportunidad de negocio, que era un sector que todavía no estaba explotado, que estaba en pañales, ¿vale? Y vi que realmente había muchas posibilidades y que aparte era bonito, ¿no? Cuidábamos el medio ambiente, ayudábamos a nuestro planeta, ¿vale? Y generábamos un recurso nuevo para la alimentación de las explotaciones ganaderas, que como he dicho anteriormente, pues son mis orígenes también, el mundo de la ganadería. Por lo tanto, la verdad es que lo vi una gran oportunidad de negocio a todos los niveles. Nosotros, la verdad es que hacemos un juego de palabras con el logo, ¿no? Decimos que el cliente agro es la industria agroalimentaria a la que le prestamos el servicio de la gestión de su subproducto, ¿vale? Que luego también le podemos pagar por él si el producto tiene, pese a la gestión, tiene un valor añadido, un valor mayor, ¿vale? Y luego el cliente plus, que es el que consume ese subproducto, que mayormente es las explotaciones ganaderas. Entonces, digamos que nosotros tenemos realmente dos clientes, el cliente que genera ese subproducto, ¿vale? Y el cliente que lo consume, que al final sí que es verdad que en su mayor parte son ganaderías. Sin duda, la principal contribución es que cogemos 100.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, ¿vale? De las industrias agroalimentarias, de residuos vegetales, y los convertimos en un subproducto y evitamos que terminen en vertederos. Es decir, al final esa es la mayor de las contribuciones que nosotros podemos hacer. Luego, aparte, y no menos importante, es que proveemos a la ganadería de un recurso de 100.000 toneladas como una fuente de alimentación animal alternativa a los cereales. Por lo tanto, también es muy importante, nunca hay que olvidarlo, ¿vale? De hecho, quiero recalcar, ¿no? Es decir, al final, una forma también de potenciar el desarrollo rural es colaborando con la ganadería, que al final la ganadería fija población. Por lo tanto, también es muy importante. ¿Y de qué forma puedes ayudarla? Pues que sea económicamente viable. Una forma es proporcionarle un producto alternativo para poder alimentar a sus animales, ¿vale? Que es incluso mejor que el propio cereal y con un coste más reducido. Y luego tampoco hay que olvidar, importante, claro, al final la mayoría de subproductos son subproductos húmedos. La inclusión en la ración de esos subproductos húmedos nos permite que le tengan que dar menos agua potable al animal. ¿Vale? Que parece que no es importante, pero también lo es, porque al final estamos aprovechando también, estamos consumiendo menos agua, que también es muy importante. Sin duda, el punto fuerte de AgroPlus es la gran especialización que hemos alcanzado en todos estos años. Es decir, somos una empresa completamente especializada en la gestión integral de subproductos de origen agroindustrial. Es decir, nosotros convertimos los residuos en subproductos aptos para alimentación animal. Y especialización porque trabajamos toda la cadena, desde principio a fin. Nos basamos en 4 pilares fundamentales. El primer pilar es la parte industrial, es decir, llegamos a la industria, vemos las peculiaridades que tiene la industria, qué podemos hacer para completar sus instalaciones y ser más eficientes, ¿vale? Preparamos un proyecto llave en mano, un proyecto completo con nuestro equipo, ¿vale? Y le proponemos este proyecto a la fábrica. Decimos, pues bueno, nosotros proponemos este tipo de transporte para los subproductos internos, este tipo de silos,
las capacidades, si tenemos que montar alguna máquina para adicionar algún tipo de conservante, en fin, les preparamos un proyecto como completo, ¿vale? Y ellos cuando lo aprueban se consensúa y se monta. Nosotros nos encargamos de toda la dirección de obra, de la puesta en marcha de la instalación y completamos y terminamos una instalación industrial específica, pensada y preparada para la gestión de ese residuo que ya pasa a ser un subproducto, ¿no? Esa sería la primera parte, es muy importante. Luego, paralelamente, vamos viendo el tipo de subproducto que esta empresa está generando, ¿vale? Vemos realmente, bueno, todavía es un residuo, vemos exactamente qué residuo tienen, cómo lo podemos utilizar, lo analizamos, lo estudiamos, vemos sus características, ¿vale? Le damos vueltas y al final decidimos qué canal puede ser el idóneo para este tipo de subproducto, ¿vale? Una vez tenemos claro qué podemos hacer con él, si requiere de algún tipo de adición de algún conservante para alargar su vida útil, si ayudaría al poder prensarlo para reducir su porcentaje de humedad, es decir, cualquier cosa que pueda beneficiar para que ese residuo sea lo apto para alimentación animal y lo más completo posible. Una vez ya lo tenemos claro, lo caracterizamos, elaboramos las fichas técnicas de este producto y empezamos la parte de la comercialización. Luego, la tercera parte, que es realmente nuestra especialización, es la operativa diaria de la gestión de ese subproducto. Entonces nosotros tenemos totalmente digitalizado, tenemos cámaras para ver el contenido de los hilos, cámaras para ver cómo está siendo el producto por los infines, tenemos un SCADA que recoge toda esta información y la lanza a nuestras oficinas, tenemos células de pesaje para ver el contenido en los hilos, estamos conectados con la planta que produce el subproducto, sabemos cuándo arranca, cuándo para, la cantidad de producto que está haciendo por hora. Es decir, tenemos totalmente parametrizado todo lo que está pasando y muy importante, en remoto. Es decir, nosotros desde nuestras oficinas centrales controlamos lo que está pasando en cada fábrica, ¿vale? Y lo que está haciendo y vamos actuando. A su vez, preparamos la logística, enviamos los camiones y vamos entregando a nuestros clientes, ¿vale? Esta sería la tercera pata. Luego, la cuarta, no menos importante, también colaboramos con el consumidor final para facilitar que puedan consumir este producto de la forma pues, más idónea posible para poder aprovecharlo, porque claro, al final la mayoría son subproductos húmedos que tienen que saber utilizarse también en la propia explotación. A ver, siempre me centro en la alimentación animal porque hoy por hoy la mayoría de los subproductos son para alimentación animal, ¿vale? Entonces nosotros vamos a las explotaciones y vemos pues, qué tipo de silo tiene que tener la explotación para poder utilizarlo mejor. Si no tiene medios podemos ayudarle, incluso traemos máquinas que nosotros contratamos para hacer tipos de ensilado tubular, también podemos suministrarle en formato de microsilo, de hecho fue AgroPlus quien inventó el formato del microsilo para la pulpa de remolacha, ¿vale? Y entonces al final le ayudamos también a que lo pueda consumir. Son las cuatro patas, que es lo que resume la gran especialización alcanzada en estos años y realmente esa es nuestra arma fundamental. A título personal, para mí, lo más difícil ha sido pasar de una pequeña empresa familiar, con muchas ideas, pero una pequeña empresa familiar, a convertirnos en una empresa como tal, que contamos con recursos propios, tanto humanos como económicos, y que ya realmente cuentas con una financiación mucho más económica, sin problemas, tal. Eso ha sido un poco la experiencia personal. Ahora bien, un poco entrando en qué dificultades se podía encontrar para entrar en el mundo de la bioeconomía circular, yo creo que la dificultad es que las empresas que están ya trabajando toda la parte de los residuos son empresas con volúmenes grandes, son empresas con mucho potencial económico. Entonces, este mercado empieza a estar un poco cerrado. Es un mercado ya un poco más limitado que es complicado acceder a él. Luego, aparte, para poder funcionar necesitas tener volumen y el volumen desde cero es muy complicado, es difícil. Entonces, yo creo que o partes de una idea muy bien definida, con una especialización muy elevada y luego muy diferenciada de lo que puede haber en el mercado, hoy por hoy es complicado. Es decir, nosotros también es verdad que cuando empezamos con todo esto todavía estaba en pañales, era muy en los inicios, estamos hablando de que ya hará 10, 12, 13 años. En estos 10 años ha evolucionado muchísimo. Las industrias agroalimentarias hoy por hoy saben que ya no tienen un problema, que en parte también tienen un recurso. Es decir, claro, llegar a esas industrias, a ofertarles un poco lo que ya le están ofertando otras empresas, como puede ser AgroPlus, es complejo, es complejo. Yo creo que la clave sería diferenciación y un proyecto y una idea de negocio muy bien definida, muy clara y con mucho sentido.
hoy ya no es algo que dicen por la tele, ¿no? Que hay un cambio climático, que pasa, no, sino que todo el mundo, los consumidores, son conscientes de la realidad. Nos estamos cargando el planeta si no lo hemos cargado ya. Entonces, cada vez el consumidor, cuando va a comprar, pues se fija un poco más en qué compra, busca productos más sostenibles, productos que sean como más respetuosos con el medio ambiente, ¿vale? Entonces, eso de alguna forma potencia a que las empresas que producen y que generan estos productos pues tengan que preocuparse de darle al consumidor lo que el consumidor demanda. ¿El consumidor qué demanda? Demanda productos sostenibles, productos respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, las empresas, pues ya sea por voluntad propia o bien porque se ven obligados a ello, pues entonces no tienen más remedio que buscar ir en esta línea. Por lo tanto, desde luego Agroplus nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar, pero bueno, sobre todo ayudaremos al planeta, ¿no? Que es al que más falta le hace. Fundamental, es decir, es un recurso para evitar el uso de los cereales. Es decir, al final yo pienso que la nueva forma de alimentar a las explotaciones ganaderas tiene que pasar por aprovechar aquellos productos que no son aptos para alimentar a las personas y utilizar los cereales para completar las dietas, ¿vale? Pero en su justa medida y de forma imprescindible. Pero realmente no podemos pensar que vamos a seguir alimentando a los animales solo a base de cereales. Un ejemplo, hace un par de semanas me llamó un ganadero de León, un cliente nuestro. Claro, hoy por hoy es muy habitual que el ganadero a su vez es agricultor. Se ha profesionalizado muchísimo el sector, por suerte, vamos. Entonces es muy habitual que sean ganaderos y a su vez agricultores. Claro, y me gustó la pregunta, ¿no? Porque me preguntó el cliente, Felipe, ¿vas a tener pulpa de remolacha? Es que el maíz que yo he sembrado para mi propio silo de maíz forrajero, estoy pensando en venderlo para grano porque tiene un precio alto y comprar el subproducto para utilizarlo como fuente de alimentación para mis vacas. Claro, realmente él lo estaba haciendo pensando en una parte económica que se ve forzado, pero es que tiene todo el sentido del mundo, es decir, aprovechemos aquello que realmente es un residuo para alimentar a los animales y dejemos el maíz para alimentar a las personas. Yo creo que es el futuro y ahí está el ejemplo. El crecimiento y el medio y largo plazo se basa en tres pilares fundamentales. El primero, seguir mejorando lo que ya estamos haciendo, siempre hay que mejorar, siempre se puede mejorar. El segundo, e incluso más importante que el primero, es buscar nuevos residuos que puedan ser susceptibles a convertirse en nuevos recursos, tanto para alimentación animal como para otros fines. Un ejemplo, pues hay un proyecto que me encanta, que tengo mucha fe puesto en él, que es el tema del aprovechamiento de los restos de la poda de cítricos, ¿vale? Para convertirlos en una fuente de alimentación de los animales y poder sustituir parte de la alfalfa, ¿vale? Por los pellets que se obtendrían a partir de esa poda, ¿no? Pues esto es un nuevo residuo agrícola que se podría utilizar como una fuente para alimentación animal y a su vez también una biomasa, ¿vale? Que también hace mucha falta ahora con el problema que tenemos energético. Y luego la tercera parte, muy importante también, diversificar. Es decir, hasta ahora Agroplus, un poco por tema de volúmenes, por nuestros orígenes anteriores ligados a la ganadería, pues al final una parte muy alta, prácticamente la totalidad, va destinada a alimentación animal. Hoy por hoy lo que queremos buscar es alternativas diferentes para el aprovechamiento de esos subproductos. Por ejemplo, estamos ya inmersos en un pequeño proyecto que a mí me encanta, ¿vale? Que estamos intentando, a partir de la pulpa de cítricos, de la cáscara de pulpa de limón concretamente, le aportamos unos azúcares, un azúcar de caña y obtenemos unas enzimas. Y de esas enzimas vamos a fabricar unos detergentes ecológicos. Es una pasada. La verdad es que me gusta. Pues esa es la línea que queremos explotar. Esa línea es para nosotros muy importante. Diversificar, o sea, obtener nuevos subproductos, ¿vale? A partir de esos residuos y luego ver nuevos usos tanto para los subproductos que ya estamos utilizando como para aquellos nuevos que podamos obtener. Esa es la que más nos gusta y hay que potenciarla.